Yo entré en el AMPA, mi marido estuvo anterior a mí 4 años, pero luego lo dejó por motivos del trabajo, que no podía, etcétera. Y entonces digo, pues me voy a meter yo porque me gusta, a mí de estar con los críos y eso me gusta. Y entonces entré y estuve justo 9 años. El primer año cuando entré, ese mismo día me nombraron presidenta. Bueno, lo acepté. Y cuando los profesores se enteraron, todos los maestros se enteraron, encantados, no, muy contentos, felices con que me entrara yo de presidenta. ¿Por qué? Pues porque con el anterior presidente, ya he muerto, no había mucho feeling, no se llevaban demasiado bien, se contradecían, no le ayudaban en nada, en fin. Y cuando yo dije que me habían hecho presidenta, pues muy bien. Y efectivamente, cuando era final de curso, los libros nos encargábamos nosotros de llevar los libros, luego venían a recogerlos los padres, cuando empezaba el curso, etcétera, etcétera. Hacíamos muchos viajes, muchas salidas, los programábamos, los maestros contentísimos, algunos venían, nos acompañaban, pero sobre todo mi marido y yo siempre íbamos en los autobuses. Se hacía un día a la semana, íbamos a piscina, hacíamos natación, y mi marido y yo los miércoles, cada miércoles dejábamos lo que tuviéramos que hacer en casa, nos íbamos al autobús a vigilar a los niños, que en el autocar se portaran bien, y luego allí en la piscina, la Igualada que los llevábamos, pues ayudarles a vestirse, a desnudarse, a recoger toda la ropa, a recogerlo todo. El pesebre viviente aquí en Ódena hacía muchos años que se hacía. Una nueva junta estaba en esto. Pero luego también, por circunstancias de malos entendimientos, por lo que sea, dejaron de hacerlo. Yo era una de las personas que lo añoraba, y un año yo pensé, digo, ¿y por qué no podríamos reanudar otra vez? Y entonces llamé por teléfono a una amiga mía, Pepita, digo, ¿por qué no hacemos el pesebre? Nos juntamos, hablamos con amigas nuestras, de aquí del pueblo, hombre, amigas, y digo, a ver si lo reanudamos otra vez. Ah, pues sí. Quedamos que sí, que lo íbamos a hacer, tiramos para adelante, y en un campo que hay aquí también más arriba, que es propiedad de una de la Rosa Hernández, pues dijimos que sí, nosotros montábamos las casetas, todo lo hacíamos, con ayuda del pueblo, como es natural, porque mi marido venía, mi hijo el mayor, el padre de mis nietos, venía también a ayudar, estos que ya eran mayorcitos también, se colaboraba, había colaboración en el pueblo, y lo hacíamos, todas las escenas, todas. Y luego a la salida del pesebre montamos una parada, digamos, por llamarlo de alguna manera, que poníamos coca y mistela. Eso lo pagaba, claro, el pesebre con el dinero que recaudábamos, pues. Me encanta. A mí me dicen muchas veces que si me cambiaría, no, de población. Yo desde que me casé en el año 69, me vine aquí porque mi marido tenía aquí una hermana y sus padres, y entonces yo estaba en la provincia de Ciudad Real. Trabajé en teléfonos 4 años, hasta que me casé. Y cuando ya me casé, pues me vine aquí, y desde entonces yo estoy en Ódena. Mis hijos han nacido aquí, bueno, en Igualada, pero tengo mis nietos, feliz en Ódena. Puede que haya alguna cosa, alguna persona, algo, pero es muy bien, todos nos conocemos, si nos tenemos que hacer un favor nos lo hacemos perfectamente, todo muy bien, valoro eso, la hermandad que aquí hay.